Existe una mentira que la mayoría de las personas cree sobre sí mismas, una mentira que te hace sentir culpable, avergonzado, inferior, una mentira que hace que te despiertes por la mañana ya endeudado contigo mismo. Esta mentira tiene un nombre, y ese nombre es pereza. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, ¿soy perezoso? ¿Alguna vez has renunciado a empezar algo importante porque pensaste que no tenías suficiente fuerza de voluntad? ¿Que eras demasiado débil? ¿No lo suficientemente disciplinado? ¿Que otras personas simplemente tenían algo que tú no tenías? Exactamente. Y esa es la mentira, porque estudios en el campo de la neurociencia cognitiva muestran que la mayoría de las personas que se identifican como perezosas no sufren de falta de motivación. De hecho, sufren de algo completamente diferente, distracción excesiva combinada con falta de claridad mental. La diferencia importa mucho, porque si tu problema es la pereza, la solución es la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado. La fuerza de voluntad se agota, falla, te abandona precisamente cuando más la necesitas. Pero si tu problema es la distracción, la solución es algo completamente diferente. Es una habilidad que se puede entrenar. Una habilidad que los japoneses desarrollaron hace siglos en una filosofía que pasó por samuráis y monjes zen, y que hoy, a través de los giros de la vida, ha llegado a un joven de 19 años llamado Isaiah, en una ciudad de Ohio, un sábado por la tarde cuando debería haber estado estudiando programación, pero no lo estaba. Antes de contarte la historia de Isaiah, quiero preguntarte algo simple. Si estás viendo este video ahora mismo, es porque algo en el título o en la miniatura llamó tu atención. Y si lo hizo, es porque este tema resuena contigo de alguna manera. Así que haz una cosa, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta abajo con una palabra que represente el mayor enemigo de tu concentración. Puede ser tu teléfono móvil, YouTube en sí, las redes sociales en general, tus pensamientos. Puede ser cualquier cosa. Solo un comentario. Muchas gracias. Ahora, volvamos a la historia. Capítulo 1. El comienzo eterno. Isaiah tenía 19 años. Vivía con su madre en una pequeña casa en Columbus, Ohio, y tenía un sueño que se tomaba en serio, al menos en teoría. Quería ser programador. No era un sueño vago, de esos que la gente tiene y olvida. Isaiah pensaba en ello todo el tiempo. Veía videos de desarrolladores en YouTube. Seguía perfiles de startups en Instagram. Leía hilos de Twitter de fundadores contando sus historias. Sabía exactamente lo que quería: crear una aplicación, trabajar en un gran proyecto, tal vez algún día fundar su propia empresa. El problema era que Isaiah nunca salía de la línea de salida. Quizás sabes exactamente cómo se siente eso. Cada semana lo programaba. El lunes voy a empezar. Esta vez lo haré. Se inscribía en un curso, abría su portátil, ponía una botella de agua sobre la mesa, pero ahí comenzaba el ciclo. Antes de estudiar pensaba, espera, déjame ordenar la mesa primero. La ordenaba. Luego, déjame sacar la basura porque no puedo concentrarme con el bote lleno. La sacaba. Antes de empezar, déjame poner la comida al perro porque estarán mirándome y no podré concentrarme. La ponía. Pasaban 30-40 minutos. La mesa estaba lista, la basura fuera, los perros comiendo, e Isaiah aún no había hecho clic en la primera lección. Cuando finalmente se sentaba, su mente ya estaba cansada, no de estudiar, sino del esfuerzo de evitar estudiar. Entonces la primera distracción llegaba fácilmente. Abría el curso, veía el índice, y el índice tenía 50 lecciones. 50 lecciones. ¿Por dónde empezar? Ir en orden, ir directo al lenguaje, hacer primero la teoría. ¿Pero qué teoría? Python o JavaScript, backend o frontend. ¿Y si empieza de la manera equivocada y pierde tiempo? La duda era paralizante. Y cuando la duda paralizaba, aparecía YouTube. ¿Solo voy a ver un video?
rápido para ayudarme a decidir por dónde empezar. El video mostraba a un programador explicando los mejores lenguajes de programación para principiantes. Tenía sentido verlo, ¿verdad? Era sobre programación, era técnico, era productivo, pero en realidad no era productivo. En ese momento era una evasión disfrazada de productividad. Isaiah veía ese video durante 40 minutos, luego veía el siguiente, luego otro, y de repente eran las 2:00 de la tarde. No había escrito ni una sola línea de código, pero se sentía ocupado. Sentía que había estado estudiando porque estaba consumiendo contenido sobre el tema. Esta trampa tiene un nombre. Los psicólogos la llaman procrastinación activa o a veces procrastinación productiva. La persona cree que está aprendiendo, investigando, preparándose, pero en la práctica solo está evitando la tarea real. Está atrapada en el comienzo eterno, ese lugar cómodo donde siempre estás a punto de empezar, pero nunca comienzas de verdad. Y lo peor de todo, Isaiah pensaba que era perezoso por eso. Cada noche antes de dormir hacía balance. Otro día desperdiciado. Soy perezoso, no tengo disciplina. Otros pueden hacerlo, yo no. Tal vez este sueño no es para mí. Este pensamiento se hacía más fuerte semana tras semana, mes tras mes. El sueño se hacía más pequeño en su mente, la culpa se hacía más fuerte. Hasta que un sábado por la tarde, algo diferente ocurrió. Capítulo 2. El video que lo cambió todo. Era sábado. Isaiah se había prometido que este fin de semana sería diferente. Había dejado su teléfono en el dormitorio, puso su portátil en la mesa de la cocina y abrió el curso de Python. 20 minutos después, estaba en YouTube. No fue una decisión consciente, fue automático. Su mano fue al teléfono, su pulgar abrió la aplicación. El algoritmo le mostró un video. Hizo clic antes de darse cuenta de que lo había hecho. Pero esta vez, el video era diferente. La miniatura mostraba a un hombre japonés con gafas y una expresión seria, y el título decía, algo sobre cómo la mayoría de las personas que creen que son perezosas están equivocadas. Isaiah no era el tipo de persona que normalmente se detenía a ver videos filosóficos, pero algo en el título resonó fuertemente en él porque era exactamente lo que pensaba de sí mismo. Hizo clic. El nombre del hombre era Fabio Akita, un programador con más de 20 años y una larga trayectoria en el mundo de la tecnología. Y Akita no estaba hablando de lenguajes de programación, estaba hablando de la mente. Akita dijo algo que Isaiah nunca había escuchado con tanta claridad antes. Dijo, hay una gran diferencia entre no querer hacer algo y no poder hacerlo. La pereza es no querer hacerlo. Pero la mayoría de las personas que se consideran perezosas en realidad sí quieren. Estas personas realmente quieren. Su problema no es la motivación. Es que sus mentes no tienen suficiente estabilidad para sostener una acción el tiempo suficiente para producir resultados. Y entonces Akita dijo una palabra que Isaiah nunca había escuchado antes. Fudoshin. Capítulo 3. La mente que no se mueve. Fudoshin. El significado de esta palabra sería algo así como una mente que no se mueve. No es una mente rígida, no es una mente fría ni sin emociones. Es una mente que no se deja influenciar. El concepto se origina en las artes marciales japonesas, especialmente el kendo y el bushido, el código samurái. Un guerrero con Fudoshin podía estar en medio del combate, con el enemigo gritando, el entorno caótico, el peligro real, y su mente permanecería estable. No te equivoques, un guerrero siente miedo como cualquier otro ser humano, pero el miedo no dicta sus acciones. Akita explicó que en el mundo moderno el enemigo no usa espadas. El enemigo usa notificaciones, usa la reproducción automática, usa ese video que aparece en la esquina de la pantalla cuando estás intentando trabajar. Y la mayoría de las personas no tienen Fudoshin. Sus mentes son movidas por cualquier cosa. Un ruido, una notificación, un pensamiento aleatorio, un video sugerido.
y su atención se va sin resistencia, sin siquiera darse cuenta. Isaiah estaba viendo esto y sintiendo algo extraño. Era reconocimiento, era la sensación de finalmente tener un nombre para algo que estaba experimentando, pero que no sabía cómo describir, porque su problema nunca fue la pereza, nunca fue la falta de fuerza de voluntad. El problema era que su mente se movía con demasiada facilidad. Cualquier cosa lo movía. La duda sobre por dónde empezar lo movía. La incomodidad de no entender inmediatamente lo movía. La sugerencia de un video lo movía. No tenía un ancla, no tenía Fudoshin. Akita continuó, y dijo algo que se quedó en la memoria de Isaiah como fuego en madera seca. La distracción no te secuestra. Tú te rindes a ella. Hay una diferencia, y esa diferencia lo es todo. Lo que Akita describió en ese video encuentra apoyo directo en la neurociencia contemporánea. El neurocientífico y profesor de la Universidad de Oxford, Daniel Levitin, quien ha dedicado años a estudiar cómo funciona el cerebro bajo presión, describe en su trabajo que el cerebro humano no fue diseñado para la multitarea. Cuando saltamos de una actividad a otra, lo que ocurre no es que hagamos dos cosas al mismo tiempo. Lo que ocurre es que hacemos cada cosa a medias, dejando un rastro de atención incompleta en cada una de ellas. Él llama a este rastro residuo de atención. En términos prácticos, cuando Isaiah dejaba de estudiar para ver un video, su cerebro no se desconectaba del estudio. Parte de él permanecía procesando, intentando resolver el problema. Y cuando volvía a estudiar, parte de él seguía en el video. Nunca estaba completamente presente en ningún lugar. Esto explica la fatiga que sentía. No era el cansancio de estudiar demasiado. Era el cansancio de estar constantemente dividido entre cosas. El psicólogo Mihaly, creador del concepto de flujo, el estado de flow, va en la misma dirección. El flujo, ese estado de concentración profunda en él, que el tiempo parece desaparecer y la productividad se dispara, solo ocurre cuando hay atención total, una sola tarea, una sola dirección, una mente que no se mueve. Fudoshin, en terminología moderna, es la condición neurológica para el estado de flujo. No entras en estado de flujo con una pestaña de YouTube abierta. No entras en estado de flujo con el teléfono sobre la mesa. No entras en estado de flujo con la mente dividida entre «estoy haciendo esto bien» y «debería estar viendo esa otra lección». Isaiah no conocía el nombre de Mihaly. No había leído a Levitin, pero estaba entendiendo todo esto a partir del video de un programador japonés en una tarde de sábado. Y por primera vez en meses, algo dentro de él cambió. Capítulo 4. El primer día real. El lunes siguiente, Isaiah hizo algo diferente. No hizo una gran lista de objetivos. No prometió estudiar 8 horas al día. No descargó un nuevo curso. No investigó cuál era el mejor lenguaje de programación. No reorganizó el escritorio de su computadora. Solo hizo una cosa. Eligió Python, lección 1 desde el principio, sin cuestionar. Quizás no era la elección perfecta, pero la parálisis por elegir estaba destruyendo más tiempo que cualquier elección incorrecta podría hacerlo. Fudoshin no se trata de estar seguro. Fudoshin se trata de no quedar paralizado por la incertidumbre. Puso su teléfono en la habitación. Cerró todas las pestañas del navegador, excepto la del curso. Puso un temporizador de 25 minutos en la pantalla y comenzó. Los primeros 5 minutos siempre son difíciles. Tu mente intenta sabotearte. Hubo un momento en que pensó en abrir YouTube solo para revisar algo rápidamente, pero continuó. 25 minutos después, el temporizador sonó. Había asistido a una clase completa. Había escrito sus primeras líneas de código. Había entendido las variables en Python. Era un comienzo pequeño, pero Isaiah logró avanzar. No tenía la sensación de haber consumido contenido. Tenía la sensación de haber hecho algo.
Esta diferencia, para quienes nunca la han sentido, es difícil de describir. Pero para quienes han vivido meses en el comienzo eterno, esta diferencia es la diferencia entre estar vivo y simplemente existir. Isaiah miró esas líneas de código en la pantalla. 4 líneas simples, pero eran suyas, escritas por él, trabajando. Completó otro ciclo de 25 minutos. En total, ese lunes estudió 50 minutos de estudio real. No estudió todo el día. 50 minutos con su mente presente, y eso fue más de lo que había estudiado en cualquier día del mes anterior. Capítulo 5. Lo que realmente exige Phoshin. En los meses siguientes, Isaiah continuó. Entiende una cosa, el progreso no es lineal. Habrá días en que tu teléfono ganará durante algunos minutos. Días en que caerás en YouTube y solo te darás cuenta 1 hora después. Días en que la duda puede regresar y podrías quedarte frente a la computadora durante unos minutos. Esto le pasó a Isaiah, pero ahora había una diferencia. Sabía lo que estaba pasando. Antes, cuando la distracción ganaba, pensaba, soy perezoso. Ahora pensaba, mi mente se desvió, necesito traerla de vuelta. Ya no lo trataba como una derrota, sino como información. Esto es fundamental para entender el Phoshin. La mente que no se mueve no es la mente que nunca es tentada. Es la mente que cuando se mueve sabe cómo regresar. Los samuráis no practicaban el Fudoshin porque fueran naturalmente tranquilos. Lo practicaban porque habían entrenado la habilidad de regresar al centro. El viento sopla, la llama se mueve, pero vuelve a su posición. El viento no apaga la llama, solo pone a prueba su raíz. Isaiah estaba construyendo esa raíz. Desarrolló un ritual simple. Antes de estudiar, tomaba 3 respiraciones profundas. No estaba haciendo una meditación elaborada, era solo una pausa de 10 segundos para decirle a su cerebro, ahora es momento de una sola cosa. Ponía su teléfono móvil en un cajón, no sobre la mesa, no en el bolsillo, en el cajón, porque sabía que si el teléfono estaba sobre la mesa, su mente sabía que estaba allí, y parte de su atención se enfocaría en monitorearlo. Pequeños rituales, grandes efectos. 6 meses después de aquel sábado en que vio el video de Akita, Isaiah había completado el curso de Python. Había construido 3 pequeños proyectos. Uno de ellos, una herramienta que organizaba automáticamente los archivos de su computadora. Simple, funcional, hecha por él. Después de un tiempo, decidió enviar su primer currículum. Capítulo 6. La empresa. Isaiah se unió a una empresa tecnológica de tamaño medio en Columbus a los 19 años como desarrollador junior. El salario era modesto, el trabajo era exigente, pero Isaiah tenía algo que la mayoría de sus colegas en la misma posición no tenía. Sabía cómo trabajar con una mente presente, mientras otros desarrolladores junior se perdían en conversaciones paralelas en Slack, en reuniones innecesarias, en ciclos de procrastinación disfrazados de investigación. Isaiah trabajaba con enfoque, no porque fuera más inteligente, sino porque había entrenado la habilidad de estar donde estaba. En un entorno corporativo, el Phoshin no se trata de la ausencia de interrupciones. Se trata de la capacidad de reenfocarse después de una interrupción, porque las interrupciones van a ocurrir. Llegarán correos electrónicos, los colegas llamarán, habrá reuniones en medio de tu mejor momento de concentración. El punto no es eliminar todo eso, es no ser definido por ello. Isaiah creció rápidamente. En 3 años pasó de junior a senior. Aprendió sobre seguridad de datos por necesidad del trabajo. Descubrió un problema que nadie estaba resolviendo bien: la verificación de identidad digital, el proceso que las empresas utilizan para confirmar quién es la persona al otro lado de la pantalla en una transacción en línea. Era un mercado complejo, regulado y lleno de fricción técnica. Comenzó a estudiarlo en su tiempo libre. Este estudio no era un requisito de su trabajo,
pero el tema le intrigaba. Esa es la diferencia entre aprender por distracción y aprender por curiosidad guiada. La distracción te lleva a donde el algoritmo quiere llevarte. La curiosidad guiada te lleva a donde necesitas ir. A los 22 años, Isaiah había ahorrado suficiente dinero y tenía la claridad suficiente sobre el problema que quería resolver. Habló con 2 colegas en quienes confiaba. Elaboraron un plan. A los 25 años, Isaiah dejó la empresa y fundó su propia startup. Pero aquí hay algo que la mayoría de las historias de éxito no te cuentan. La startup de Isaiah no explotó de la noche a la mañana. No tuvo ese momento cinematográfico en el que el producto se lanza y el mundo se detiene a aplaudir. Los primeros 6 meses fueron duros. Clientes que prometían firmar contratos y luego desaparecían. Errores que aparecían en el peor momento posible. El dinero salía más rápido de lo que entraba. ¿Y sabes cuál fue la mayor prueba de Fudoshin en la vida de Isaiah? No fue ninguno de los problemas externos. Fue el susurro interno. El susurro que decía, tal vez cometiste un error. Tal vez deberías volver a la seguridad de tu trabajo. Tal vez no eres el tipo de persona que puede hacer esto. Ese susurro aparece a todo fundador, a todo artista, a todo atleta en medio de su entrenamiento más duro. Es el momento en que la mente quiere alejarse de la incomodidad. Y ahí es exactamente donde el Foshin muestra su verdadero valor. Porque el Fudoshin no es una confianza inquebrantable ni una certeza absoluta. Es la capacidad de sentir miedo, de sentir duda, de sentir cansancio y no dejarse influenciar por esas cosas. Es la diferencia entre observar el pensamiento y ser el pensamiento. Isaiah observaba, no obedecía. Capítulo 7. Lo que construyó. Hoy Isaiah tiene 27 años. Su empresa, enfocada en ciberseguridad y verificación de identidad, atiende a decenas de clientes corporativos. Su tecnología ayuda a las empresas a confirmar quiénes son sus usuarios en tiempo real, reduciendo el fraude y simplificando procesos que antes tomaban días. Pero lo que más importa en esta historia no es el tamaño de la empresa, es lo que Isaiah hizo con lo que ganó. Su madre ya no trabaja. Isaiah cuida de ella. Su primo, que estaba en el camino equivocado, sin dirección ni perspectivas, se unió a la empresa de Isaiah como pasante. Está aprendiendo, está creciendo. Otros jóvenes del barrio donde Isaiah creció vieron que era posible. El Fudoshin no solo creó una empresa, creó a un hombre que estaba presente en su propia vida. Y todo comenzó en una tarde de sábado con un joven de 19 años que debería haber estado estudiando, pero no lo estaba. Se encontró con un video inesperado, escuchó una palabra que no conocía y decidió por primera vez dejar de llamarse perezoso. Entonces, ¿qué aprendió Isaiah? ¿Qué puedes llevarte de esto? Primer punto. Probablemente no eres perezoso, estás distraído. Y hay una gran diferencia. La pereza es no querer hacer algo. La distracción es querer hacerlo, pero que tu mente se desvíe antes incluso de empezar. Segundo punto, el Foshin no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Y una habilidad se puede entrenar. Y el entrenamiento empieza pequeño. Un temporizador, una tarea, un cajón con tu teléfono dentro. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas hacer una cosa con tu mente presente. Tercer punto. El enemigo no es YouTube, no es el teléfono móvil, no es el ruido exterior. El enemigo es la ausencia de un ancla interna. Cuando tienes Fudoshin, el teléfono puede estar sobre la mesa y la mente no se va a desviar. Cuando no lo tienes, ni siquiera necesita estar sobre la mesa. La mente se desvía por sí sola sin necesidad de invitación. Cuarto punto. La procrastinación productiva. Esa trampa de hacer cosas relacionadas con el objetivo, pero evitar la tarea principal, es quizás la forma más sofisticada de autosabotaje. Te sientes ocupado,
Crees que estás avanzando, pero estás en el comienzo eterno. Ese lugar cómodo, desde donde nadie llega a ningún lado. Y quinto punto, el más importante. El momento más importante no es cuando empiezas con energía y motivación. Es cuando tu mente quiere desviarse y decides quedarte. Ese momento repetido 1000 veces es lo que construye el Foshin. Es lo que construyó a Isaiah. La pregunta que queda para ti es simple. ¿En qué tarea hoy puedes practicar no moverte? Piensa en esto y actúa hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque diariamente hay contenido como este. Filosofía, psicología, que te harán pensar de manera diferente sobre quién eres y en quién puedes convertirte. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, sé presente, camina con honor, sigue la senda del Ronin hasta el próximo video.